Encantado de estar nuevamente con todos ustedes en esta bitácora de crisis que estamos haciendo y que hoy sería la número séptima, que sería realmente el encuentro con un tema muy polémico, un tema muy difícil, un tema que siempre genera problemas. ¿Por qué? Porque es la gobernabilidad. Y esta gobernabilidad es un tema fundamental. Es fundamental qué piensa la gente en Venezuela de la gobernabilidad que existe hoy en el país. Y de acuerdo a esto, bueno, tomará sus decisiones y tomará sus planteamientos y hará sus reflexiones. Y esto yo creo que es muy importante porque a pesar de lo polémico, ha existido un grupo y es aceptado por más de 200 estados en la Organización de Naciones Unidas acerca de los criterios básicos de gobernabilidad que vamos a revisar para ustedes y que realmente es un proceso muy, pero muy importante y que nos va a llevar a un posicionamiento sin duda alguna cada uno de nosotros y que yo trato de expresarles a través de mi ideología, la que he dicho y la que diré en cada uno de estos elementos, porque creo que ese es el marco fundamental. Ideológicamente, yo soy un hombre renovador, no soy conservador, no soy revolucionario, soy un hombre en la convivencia con otros seres humanos, soy un hombre conviviente. Esto quiere decir que no soy individualista, no soy colectivista y finalmente ante los valores políticos soy un hombre práctico. No soy pragmático ni soy dogmático. Eso sí, fundamentado todo esto en un marco ético-moral con el cual respetar cada uno de estos tres posicionamientos. Dicho esto, entonces vamos a la gobernabilidad, tema difícil, tema complejo, tema en el cual yo no soy especialista, sino que me estoy acercando como un hombre con determinados niveles de información para evaluar, para que todos evaluemos cómo está la gobernabilidad en el país. Para ello, tomo un concepto muy interesante de un profesor de la Universidad de los Andes, que en 2011 escribió esto y describió su concepto de gobernabilidad que comparto plenamente. Es la capacidad que tiene la sociedad y en particular el Estado para manejar, controlar y resolver sus conflictos y problemas atendiendo eficazmente sus propias demandas a través de instituciones de tipo política, social, económica, jurídicas y culturales institucionalmente establecidas. Y esto creo que es muy, pero muy importante porque esto nos da marco ya para ver, por ejemplo, cómo otros autores hablan de las tradiciones, que la gobernabilidad es la presencia de las tradiciones, de las instituciones a través de las cuales se ejerce la autoridad en un país. Esto podría ser otro. Entonces, estos procesos de gobernabilidad son muy interesantes. Piense que es para usted la gobernabilidad y bueno, empecemos a buscar los indicadores que hacen un grupo de especialistas, Kaufman, Kraft, comenzaron esto y realmente resultan muy interesantes. Ellos ponen 6 grandes grupos de que realmente van a ser tan ricos estructuralmente que uno los puede deconstruir por lo menos en 12 o 15 elementos. Eso vamos a tratar de hacerlo al final, después de repasar los 6 elementos que ellos ven. Por supuesto, usted tiene toda la bibliografía en internet y tiene toda la bibliografía y consultar politólogos, especialistas en poder para tomar conciencia de este tema, la gobernabilidad, específicamente cómo está la gobernabilidad en Venezuela. Y estos 6 indicadores son muy gruesos. El primero es la voz, la rendición de cuentas, es decir, cómo se tiene voz en un determinado país, cómo se tiene, cómo el Estado y el gobierno rinde cuentas. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esta voz y en esta rendición de cuentas, entonces nos vamos a encontrar que hay elementos como la capacidad para elegir, participar y elegir libremente, claro está, creíblemente,
en elegir los gobiernos que tiene cada país. Entonces, el elemento número uno aquí es la elección, pero están tres libertades que nombran específicamente y son las libertades de asociación, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y entonces, bueno, esto nos hace pensar de cómo piensa usted que están estos elementos en el país, desde las elecciones a estas tres libertades. El segundo elemento es muy interesante, habla de la estabilidad política y también de la ausencia de violencia. Y me explico más, trabajando un poco más lo que dice este indicador. La estabilidad política es la capacidad que tenga el gobierno para no ser vulnerable a la violencia y creo que son elementos pero muy importantes a tomar en cuenta. Ese tercer elemento, ya después de la voz, de la rendición de cuentas, que es uno solo, y de la estabilidad política, entra la eficacia gubernamental. De aquí salen varios elementos como calidad de servicios públicos, bien importante, bien interesante, es la eficacia de con que se están haciendo y se generando y estableciéndose políticas públicas eficaces, buenas, que resuelvan problemas. Está toda la institucionalidad, está también la presencia de otros elementos que después los deconstruiremos, los individualizaremos y los pondremos mucho más claros. El cuarto nivel es el marco, la calidad del marco regulatorio. Y aquí entonces tenemos una salvedad. Esta salvedad es que los indicadores hablan precisamente sobre las relaciones de la capacidad que tenga el Estado para generar eh, desarrollo del sector privado. Y aquí pueden haber algunos elementos ya de tipo ideológicos con todo lo que hemos vivido en el establecimiento de unas normas de tipo socialistas. Y aquí entonces hago la acotación porque para estas normas de servicios de indicadores de este marco regulatorio, en donde los autores hablan específicamente del crecimiento y desarrollo, el estímulo y las buenas relaciones con el sector privado es muy, pero muy importante, pero puede ser muy polémico en el caso venezolano. Esto creo que es fundamental decirlo. El quinto sería una materia para abogados, para constitucionalistas, que es la presencia de un Estado de Derecho. Estado de Derecho que realmente en donde todos los actores estén de acuerdo, todo el mundo acepte las reglas sociales en juego para las relaciones lo más adecuadamente hechas posibles dentro de una concepción de Estado democrático. Ese sería el quinto. Y el sexto sería el control de la corrupción, es decir, cómo se controla eficazmente la corrupción. Y aquí están los seis elementos que repito rápidamente para que nos pongamos entonces en la sintonía de poder deconstruirlo más y tener alguna más especificidad en algunos elementos. Primero sería entonces la voz, rendición de cuentas. El segundo sería la estabilidad política, control de la violencia. El tercero sería la eficacia gubernamental. El cuarto sería la calidad de los marcos regulatorios, en específico para el desarrollo del sector privado. El quinto sería el Estado de Derecho y el sexto sería el control de la corrupción. Estos elementos, para nosotros hacerlos quizás un poco más claros, entonces nosotros podemos tener, lo hicimos en 12 elementos. Me va a permitir leerlos para... El primero sería la acción y la eficacia gubernamental. ¿Cómo está la acción gubernamental? ¿Cómo está su eficacia? Resultados. El segundo sería la administración pública. Una administración pública capacitada, capaz, que resuelve problemas y sobre todo lo especifican mucho, más con mucha independencia o que no sea presionada fácilmente por los factores políticos. El tercero sería la calidad de los servicios públicos, que a nosotros nos parece fundamental en el área de la calidad de vida. El cuarto sería la
confianza entre los actores en las reglas que regulen realmente su comportamiento, su interacción. Aquí entra todo lo que de la justicia, entra la policía, entra toda una serie de elementos que son básicos. El quinto sería el control de la corrupción. El sexto sería la confianza dada en los derechos de propiedad. El séptimo serían la presencia, la ejecución la, y la confianza en los procesos electorales. El otro sería, el octavo sería el Estado de Derecho. El noveno sería unas políticas para cómo están las políticas para los diferentes sectores, cómo se ejecutan. El décimo sería las libertades, la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de prensa. El número 11, el undécimo o décimo primero sería la paz y la seguridad social, es decir, cómo se controla la violencia. Y el 12 sería la seguridad que tiene ese gobierno. Y que nosotros entonces, con todo esto, nosotros pedimos, y le pedimos a usted, que usted piense cuál es el estado de gobernabilidad en la Venezuela actual. Y va a llegar, nosotros, si medimos de 0 a 10 la percepción de cada uno de ustedes, ahí nosotros podemos tener una visión. Y esta visión puede ser tan importante, tan interesante, porque para, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, para que una gobernabilidad sea realmente eficiente, podría estar y debe estar entre los 6 y los 8,5 puntos de percepción en cada uno de estos elementos. Y eso porque menos de 6, de 5 a 6 significaría inestabilidad y menos de 5 sería un estado en crisis. Menos de 3,5 es que no existe esa gobernabilidad. Y demasiada gobernabilidad, una puntuación de 9, 10 es realmente muy compleja y es casi imposible o da indicador, indica falsedad en los resultados. Entonces, esto yo creo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque si valoramos de una determinada forma la gobernabilidad en Venezuela, nosotros podemos pensar que quienes la cuestionan y sienten que esta gobernabilidad está en crisis, que podría ser como percepción una de las causas por las cuales los estudiantes protestan. Recordemos que comenzó con una protesta sobre la seguridad en las universidades, la seguridad de tipo personal, y entonces cuando nosotros evaluamos esto, podemos tener tres posiciones. Se respeta todas y cada una de ellas. Existe un buen estado de gobernabilidad en el país y se está defendiendo. Existe una gobernabilidad en crisis, inclusive ineficiente, y que por lo tanto hay que hacer el esfuerzo para recuperar la gobernabilidad. O puede existir una tercera posición que habla que tenemos una no gobernabilidad bajo toda una serie de parámetros desde hace algún tiempo, tiempo que va más allá, indudable, antes de esta crisis que comienza el 12 de febrero. Entonces quiero que usted, con la mayor honestidad, se responda cómo está la gobernabilidad del país y que de acuerdo a eso comunique y que de acuerdo a eso también le dé importancia a esta concepción de gobernabilidad. Eh, Me encantaría que algunos expertos en el área política, politólogos, hicieran unas acotaciones a lo que hemos dicho y que probablemente tendrían que ser algún proceso crítico a todo lo que hemos dicho. De todas maneras, como finalidad, como objetivo de esta comunicación en Bitácora de Crisis, más que dar una respuesta, planteo una pregunta.
Y esa pregunta es importante que usted la responda. Y que si se investiga y que si profundiza sus análisis, profundiza su percepción, su proceso de investigación como persona y tiene una respuesta, va a ser muy conveniente en la salida de esta crisis. ¿Cómo estamos en gobernabilidad en el país? Y creo que lo fundamental es que actuemos para que esa gobernabilidad sea buena, se mantenga o se recupere o se establezca como una buena gobernabilidad, porque va en beneficio de todos y cada uno de nosotros como una sociedad que pertenece a este siglo XXI. Será hasta la próxima bitácora de crisis.